Entonces, en este repaso del día de hoy vamos a hablar de las representaciones de la mente, que fue el tema 26, y comentábamos que cada uno de nosotros tiene una representación de todo, de las personas, de las cosas, de la misma existencia, y que esas representaciones forman pues obviamente conceptos dentro de cada uno de nosotros. Y hablaba básicamente de que, por ejemplo, nosotros tenemos una representación de una persona, ustedes de mí, yo de ustedes. Pero si alguien viene y me dice algo, ya sea positivo o negativo, de ustedes, mi representación va a cambiar. Y ahí nos dice la conferencia que pues no haga, que hagamos oídos sordos a todas esas habladurías, porque precisamente modifican nuestra representación y no es algo positivo, ¿sí? Porque eso también genera que haya malas relaciones entre nosotros. Y también comentábamos respecto a esto que alguien me puede decir algo negativo de otra persona, pero también tenemos que tomar en cuenta que esa persona en ese momento cometió ese error. Ahora puede ser que ya cambió, que ya está en otro nivel de ser, que ya es una persona diferente, ¿verdad? Y por eso decíamos que todos debemos tener una oportunidad, porque no siempre somos los mismos. A veces cambiamos hacia mejor y a veces en forma negativa. Pero eh, entonces, respecto a las representaciones de la mente, en síntesis eso era lo que veíamos en el tema. Ujú. Y pues de ahí continuó el tema 27 que se titula Hay que aprender a meditar. Y bueno, ya esto nosotros pues ya lo sabemos y ya estamos aprendiendo también o ya aprendimos porque lo hacemos casi todos los días. Entonces, ¿por qué hay que aprender a meditar? Porque bueno, es la forma de conectarnos con nuestro ser. Es una de las técnicas que se han empleado pues no de ahora, sino de todos los tiempos para despertar conciencia, para acercarse o para conocer lo real, la verdad, ¿sí? Para descubrirnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, se usa la meditación y por eso hay que aprender a meditar porque la meditación es la que nos lleva o es parte del proceso, nos ayuda al proceso del cambio, ¿sí? Porque nos da nuevas experiencias, nuevas sensaciones, nuevos conceptos, nuevas percepciones y también nuevas representaciones, como lo que hablábamos hace un momento. Entonces, de ahí vino el tema 28, que fue la Divina Madre Kundalini, y que bueno, ese tema lo vimos, también hicimos reflexiones al respecto, hicimos meditación en la Divina Madre y pues más que nada dándonos cuenta que, o decíamos que como es arriba es abajo y así como tenemos una madre física, un padre físico, así tenemos padres espirituales y que cada uno de nosotros tiene a su propia Divina Madre Kundalini particular, ¿sí? Y que ella pues es, así como nuestra madre física, que es la que nos educa, nos enseña a hablar, a caminar, a dar nuestros primeros pasos, etcétera. Ella nos cuida, ella es nuestra abogada, ajá, y que el estudiante que se olvida de su divina madre, pues prácticamente va a fracasar, porque a través de ella se nos abren todas las puertas. A través de ella también es que se elimina el yo. Y ella también es la que nos da los poderes o las virtudes, ¿sí? Todas las virtudes son de ella. Entonces, ahí hacíamos énfasis en esta parte de generar ese vínculo, si es que no lo tenemos, con ese aspecto femenino de Dios que está también dentro de nosotros. Ajá.
Y decíamos que hay que tener, pues, mejorar nuestra relación con nuestra madre física, mejorar nuestra relación en general con la mujer, ya seamos hombres o mujeres, tenemos que mejorar la relación. ¿Y cómo va a ser? Pues con la ayuda de la Divina Madre. Si nosotros le rendimos culto a ella, a nuestra Divina Madre interior, eso se va a expresar afuera también y se va a ver, se va a notar ese, esa relación que ahora cambia y, y ahora nos podemos relacionar mejor con el eterno femenino en todas sus formas, ¿sí? Entonces, aquí siempre cuando hay pues varones presentes, les digo que pues debemos trabajar nosotros mucho con esta parte para respetar a la mujer, para verla de una forma diferente, para respetarla, etcétera, ¿verdad? Y que pues la educación que se nos da en general, pero en México que es del machismo, de repente no nos ayuda mucho, pero aquí es irse quitando todas esas telarañas del machismo, de la misoginia, y ir entendiendo que la mujer no es que sea más o que sea menos, que es igual a nosotros. Cada quien tiene su, su lugar, pero ninguno de los dos vale más, valen igual. Ujú. Y eso es algo que tenemos muy arraigado aquí en México, el machismo. Ujú. Y pues comentábamos por ahí una anécdota del maestro Samael que en algún momento le llegaron a decir que se estaba olvidando de su madre y él en el momento no entendía. Y dice, pero yo estoy pendiente de mi madre, la veo, la cuido, etcétera, pero después se dio cuenta que no hablaba de la madre física, sino que era de su divina madre y que si no ponía atención en ello, pues iba a fracasar. Ujú. Entonces, ujú, em, de ahí vino el tema 29, los tres factores de la revolución de la conciencia, que también fue un tema muy extenso, creo que lo vimos en 3 sesiones, si no me equivoco, en 3 o en 4. Eh, pues los tres factores ya dijimos que es morir, nacer y sacrificio por la humanidad, o como dijo Jesús en aquellos tiempos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, pues el factor morir, pues habla básicamente de la muerte del yo, ¿sí? ¿Y cómo se elimina el yo? Pues renunciando, en parte renunciando a los placeres que nos genera el yo. Y para renunciar a ello tenemos que darnos cuenta de que es real. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la autoobservación con el recuerdo de sí. Es decir, darnos cuenta eh, cuáles son nuestros defectos que se manifiestan en el día, observarlos, comprenderlos y eliminarlos. Pero también decíamos que cada yo genera un placer. En la persona que tiene pereza, esa pereza le genera un placer. Pero tiene la persona misma que darse cuenta cómo la pereza pide su alimento y por eso es que no quiere hacer nada o por eso no se quiere levantar, ¿sí? Porque el yo de la pereza quiere su alimento. Ujú. Y tenemos que ver cómo eso genera placer en nosotros, cómo nos genera placer ofender a los demás, criticar a los demás. Eso también nos genera un placer, nos deja un sabor de boca. Cuando decimos, ay, ya nos comimos a medio pueblo, y ya así como que ya cada quien para su casa, eh, al final hay un placer en todo eso, en el chisme, pero tenemos que observarlo, tenemos que verlo que sí está ahí y pues para después irlo trabajando. Entonces, para morir también hay que hacer sacrificios, hay que renunciar a ciertas cosas. Ujú. Y decíamos que pues también para morir en el yo se necesita
o es indispensable la energía sexual, de la cual también ya se habló. Eh, en el factor nacer, bueno, cuando se muere en el yo, automáticamente se nace en virtud. Si se muere en defecto, nace una virtud o se establece una virtud e incluso una parte del ser en nosotros. Entonces, pues la muerte trae consigo el nacimiento, ¿sí? Pero también se habla del nacimiento segundo, que es nacer del espíritu, que es nacer del fuego, hablando del tema de la alquimia sexual, ¿sí? También entra dentro del factor nacer, ¿sí? Eh, en la transmutación de las energías creadoras. Y bueno, y el tercer factor que es el sacrificio por la humanidad, que bueno, ya dijimos que hay muchas formas de sacrificio, que para que un sacrificio tenga mérito, o sea, ante la ley tenga mérito, este, pues tiene que llevar consigo el amor, tiene que llevar misericordia. También en muchas ocasiones va a llevar consigo también dolor, pero es un dolor consciente, por eso es un sacrificio. Y sobre todo también muy importante, debe de ir con humildad. Si hacemos un sacrificio con soberbia, ya no es sacrificio. Si está presente el orgullo, la presunción, la vanidad, ya ese sacrificio no se toma en cuenta. Y también cuando uno sacrifica algo, debe ser algo que mm, em, ¿cómo se llama? No andar pues como anunciando, ¿verdad? Que uno está haciendo sacrificios. Por ejemplo, si uno hace un ayuno, pues no le vas a decir a toda la colonia que estás ayunando, ¿verdad? O poner tu cara así de que no he comido para que te pregunten qué te pasó o qué tienes. Y ya uno diga, es que estoy ayunando y así, ¿no? Porque a veces lo llegamos a hacer. Ajá. Entonces, el sacrificio debe de tener amor. Y pues también decíamos que como quiere el ser humano, inconscientemente viene a este mundo a sufrir y que es mejor sufrir con conciencia, es decir, sacrificarse. Porque si de todas maneras vamos a sufrir, mejor lo hacemos voluntariamente, conscientemente, y entonces ese sacrificio o ese sufrimiento ya tiene un objetivo, no nada más como hemos vivido sufrir por sufrir y llorar por llorar sin ningún sentido real. Y aquí estos sufrimientos, estos sacrificios, pues nos van llevando a un despertar espiritual. Se dice que entre más te sacrificas, también así más vas a recibir ayuda. Entre menos te sacrifiques, pues también menos recibirás ayuda de de los maestros, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es importante eh, practicar los tres factores y tener en cuenta que son tres, que no se puede hacer uno sí y el otro no. Tienen que ser los tres. Ujú. Hablamos también de el conocimiento de sí mismo, que bueno, básicamente ahí nos regresa a la base que es cómo conocernos a nosotros mismos, pues a través de la autoobservación y el recuerdo de sí, del que tanto hemos hablado, platicado aquí. Ese es el conocimiento de sí mismo, que es la conferencia 31. ¿Y por qué conocernos a nosotros mismos? Porque recuerden la frase del templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses. Ujú. Entonces ahora nosotros ya entendemos esta frase, porque ahora con tanta práctica que hemos hecho, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, obviamente, de seguro, hemos experimentado algo. Ajá, y nos damos cuenta que precisamente en este autoconocimiento no solo vemos lo negativo, no solamente decimos, ahí tengo el yo y tengo el yo, sí, está el yo, pero también hay otras cosas.
hay una divinidad dentro de nosotros, hay una familia interior que es divina y eso también tiene un valor, no nada más, si nada más decimos el yo y el yo, pues como que nos vamos por otro lado, ¿verdad? A veces como que uno se fanatiza con el yo y se olvida que está el ser y etcétera, el Cristo, ¿verdad? Y nada más nos quedamos como que nos encajonamos ahí con el yo. Y luego viene la doctrina de los muchos yoes, que bien continúa con el tema del conocimiento de sí mismo. Cuando nos conocemos a sí mismo, eh, llega un punto en que uno sí que se da cuenta, se puede dar cuenta de que somos muchos, de que no somos una sola persona, que no tenemos una sola personalidad, de que hay muchos que viven dentro de nosotros y que de acuerdo a la conveniencia o al yo que se presente en ese momento, eh, pues va a ser el defecto que va a estar manipulando, controlando la máquina humana, ¿sí? Entonces, la doctrina de los muchos yoes nos hace énfasis en que no creamos que somos únicos y que somos uno solo, ¿no? Que somos muchos, que viven muchas personas dentro de nosotros y que cada una quiere tomar el control. Todos quieren tener el control de esta máquina y hasta entre ellos se pelean, pero siempre hay uno que gobierna o que tiene el mando, el poder sobre la máquina y ese es el rasgo psicológico que cada uno de nosotros debe descubrir y observar que hay momentos en el día que está presente la gula, la avaricia, en otro momento está la envidia, después sale el orgullo, sale la ira, la lujuria, etcétera, ¿verdad? Entonces, después vino la conferencia 33 que fue la que nos borraron del YouTube, que es la falacia del ego. Y nos las borraron pues porque dijimos muchas cosas respecto a la medicina, respecto a la educación, a la política. Y bueno, hablamos muchas cosas que ahorita no vamos a repetir porque pues nos van a seguir borrando y nos van a cancelar, ¿verdad? Pero esa conferencia pues que hasta por ahí alguno de ustedes dijo que le cayó como pues como bomba, ¿verdad? Porque en esa conferencia pues se nos quita la venda de los ojos en la parte social, en la parte, pues que el mundo en el que vivimos no es lo que pensamos. Ujú. Para nada, es todo lo contrario. Ajá. Esa conferencia 33 que es muy, eh, pues es un poquito pesada, pero es muy buen tema, porque eso nos ayuda a cuál es el objetivo, cuál siento que es el objetivo de esa conferencia de que nos demos cuenta de una vez por todas de que vivimos y que hemos vivido en una mentira. Ujú. Que todo lo que vemos en donde quieran, todo es una falacia, es una mentira y todo es una forma de manipulación. Ujú. Todo. Ujú. Y pues sí, es un poco difícil de repente cambiar todos esos dogmas que traemos, ¿verdad? Todas esas creencias. Y bueno, de la 34 que pues habla del abominable vicio del alcohol, que pues también es un tema muy interesante, que nos hablaba ahí que este vicio tiene tres etapas, la iniciación, la intoxicación y la muerte. Ujú. Eh, y nos hablaba del demonio alcohol, que es de ahí viene su nombre alcohol, del demonio alcohol, que es un nombre árabe. Ajá, alcohol, pues quiere decir alcohol. Entonces, nos hablaba que en la primera etapa, pues la persona inicia tomando de una forma esporádica, ¿sí? Que es la iniciación. Y que el cuerpo, recuerden que decíamos que el cuerpo rechaza al principio el alcohol, obviamente, porque le metemos una sustancia al cuerpo, el cual no está acostumbrado a recibir. Y de repente meterle esa sustancia.
pues el cuerpo la rechaza. ¿Y cómo la rechaza? Con vómito. Al otro día la famosa resaca, ¿verdad? Duele la cabeza, el estómago, todos esos síntomas de la resaca, eh, pues el cuerpo te está diciendo que no es, que está rechazando, ¿verdad? Ese alcohol. Sin embargo, la persona sigue consumiendo y llega a la etapa de intoxicación donde ya esa persona se vuelve dependiente del alcohol, ya no puede pasar un fin de semana sin probar alcohol, no puede ir a una reunión, a una fiesta que no consuma alcohol. Ujú. Ya la persona está intoxicada. Y bueno, obviamente, paulatinamente el organismo se va atrofiando los órganos, que si el hígado, y empieza la cirrosis hepática, etcétera, y bueno, pues viene la inevitable muerte, ¿verdad? Y que decíamos algo muy importante que se me está olvidando, que el alcohol alimenta todos los defectos, ¿sí? Y que cuando se está en estado de ebriedad, la persona como entra, ya no, ya no está, como se dice, en sus cinco sentidos, pero aparte de eso, se anula la personalidad. Literalmente la persona se convierte en otra, ya no es ella misma. ¿Y quién sale a, a flote? Pues el yo, ya la personalidad ya quedó anulada. Ahora los que están actuando totalmente controlando la personalidad es el yo. Y salen yoes de la parte oculta. Por eso es que las personas cuando están en estado de ebriedad se comportan de manera totalmente diferente y literalmente, por eso digo y reafirmo, son otra persona. Ajá. Y que este, este demonio del gol o el alcohol eh, también está muy relacionado con la homosexualidad. Por eso también comentábamos ahí que cuando de repente una persona está pasada de copas, empieza a bailar medio raro. ¿Por qué? Porque precisamente empiezan a salir esos yoes de lujuria de la parte oculta, esos yoes de homosexualismo, y por eso la persona empieza a tener otros comportamientos, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, eso es lo más o menos importante que comentamos en el tema. Aparte de decir, si alimenta todos los defectos y yo quiero eliminar al yo, y al mismo tiempo no dejo el alcohol, pues como decimos vulgarmente, ¿verdad? Hay que irle midiendo el agua a los camotes en ese sentido. Y perdón por la frase, pero porque sí, de repente vamos a un convivio y nos ofrecen y uno se toma las copas, pero a veces es bueno controlarse, ¿verdad? De repente se nos pueden pasar, pero en la mayoría de los casos tratar de controlar esa parte porque ya sabemos que no nos beneficia. Ajá. Que también les decía yo, me acuerdo en esa ocasión, como quiera, el infierno ganado ya lo tenemos. O sea, de que te tomes una copa o dos, no se acaba el mundo. Ya las que siguen de ahí ya depende, ahí sí ya de cada quien, ¿verdad? Pero porque tú aceptes una copa o dos, pues no es que te vas a ir al infierno, ya el infierno ya lo tenemos más que ganado. Me acuerdo que decían. Y bueno, después de hablar de la doctrina de los muchos yoes, la falacia del ego y el abominable vicio del alcohol, vimos el yo fariseo. Y aquí me acuerdo de algo, porque acabamos de hablar del alcohol y ahora viene el yo fariseo, que pues es alguien que se cree mejor que los demás o que se considera no ser como los demás, pero no aparenta no ser lo que es, vamos, oculta su verdadero yo bajo una máscara, ¿verdad? Bajo la falsa personalidad. Y esto me recuerda a alguien de hace unos meses que conocí y platicando, que si tomaba y él me decía, no, yo no tomo, dice, allá
O sea, como que una vez o dos al año, ¿no? Decía. Y de repente lo veo, ¿y cuál? No es cierto, si ese señor toma todos los días, ¿eh? Todos los días. Y yo me quedé así, bueno, pues yo le creí que no, cuando me dijo que no tomaba. Pero ese es el yo fariseo, ¿verdad? El yo fariseo al final también pues es mentiroso. Pero específicamente el fariseo, comentamos aquel relato bíblico donde el fariseo agradece no ser como el publicano, ¿verdad? Y que él ora de pie de una forma arrogante y mientras el otro, el publicano, pues ora de rodillas con la mirada hacia abajo y pues con humildad, ¿verdad? No sintiéndose digno de voltear a ver pues la imagen de Dios que tiene enfrente. Ajá, entonces nosotros tenemos ese yo fariseo, porque decimos, no, pero yo no soy así. No, yo no digo mentiras, yo no soy mentiroso. De hecho, decimos, a mí no me gustan las mentiras. Pero pues yo pregunto, ¿quién de nosotros no dice por lo menos una mentira al día? Una, todos, creo que todos. Y si no la decimos, por lo menos la pensamos, que es casi lo mismo. Ujú. Entonces, pues el yo fariseo es algo que también tenemos que observar. Es una conferencia que habla específicamente de este defecto, de este yo. Entonces eso nos indica que hay que ver qué tan fariseos somos, ¿verdad? Ujú. Porque ahorita a estas alturas no podemos negar que tenemos, este, como todo es dual, nosotros también lo somos. Tenemos dos caras, la que mostramos a los demás y la que mostramos cuando nadie nos ve o cuando nadie nos conoce. Ahí mostramos otra cara o cuando estamos solos, ¿verdad? Entonces después vino el tema de 36 que se titula Imaginación y fantasía o la imaginación como poder y fantasía como enfermedad. Y ya el mismo título nos está diciendo algo, que la imaginación como poder, pues porque viene del ser, viene de la conciencia, porque para el sabio imaginar es ver, comentábamos, porque la imaginación es igual a la clarividencia, que es lo mismo que autoobservación, y que la fantasía pues es del yo, decíamos, el arma secreta del ego es la fantasía. ¿Cuáles son las tres etapas o el proceso que pasa cuando la conciencia se duerme? Identificación, fascinación y sueño. O sea, se identifica uno, empieza uno a fantasear con aquello y viene el sueño de la conciencia. Entonces, por eso el yo proyecta, por eso el yo vive en el pasado o en el futuro, porque vive de fantasías, vive de algo que no es real, que no pertenece al presente. Y el ser la conciencia vive en el aquí y ahora. Aquí no existe otra cosa para el ser más que este momento. Ahorita no existe para el ser el trabajo, o será que a qué hora me tengo que levantar mañana o que mañana tengo que irme más temprano. Para el ser no existe eso, existe solamente este momento. Y el yo está fantaseando en que mañana mejor me voy más temprano y así le avanzo, etcétera. Y pues es una proyección, porque a lo mejor ni siquiera nos levantamos y ni llegamos temprano, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a estar el tráfico. Entonces el yo usa la fantasía, ¿para qué? Para no vivir, para no vivir en recuerdo de sí, para no estar en el presente. Por eso es que el yo nos mantiene ocupados, ¿sí? O preocupados, que también la preocupación es parte de las fantasías del yo, que como ya sabemos y ya hemos dicho que nos preocupamos por cosas que realmente la mayoría de ellas casi nunca pasan. Más del 90% no suceden. Sin embargo, nosotros vivimos preocupados. Mm. Y vimos la enfermedad del mañana, ¿sí? Que tiene que ver con ese tema muy de moda ahora de la procrastinación, que todo lo dejamos para mañana, que somos la generación del mañana o los hombres del mañana. Porque ¿cuándo vas a eliminar al yo? Mañana. ¿Cuándo vas
a levantarte a la práctica mañana. ¿Cuándo vas a meditar mañana? ¿Cuándo te vas a autoobservar mañana? Porque es que hoy tuve mucho trabajo. Hoy estuve bien ocupado y no me pude autoobservar. Entonces somos los hombres del mañana. Pero esta mañana es una enfermedad porque lo que realmente importa no lo hacemos. Hacemos otras actividades que no son tan importantes y lo que realmente importa, que en este caso, hablando de la gnosis, para nosotros es el despertar, eso lo posponemos y lo posponemos. Si yo les pregunto, o si nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿cuántas veces te autoobservaste hoy? Pregúntense ahorita y acuérdense más o menos cuántas veces fueron. ¿Una? ¿Dos? Ujú. Entonces, ¿por qué posponemos autoobservarnos? Pues porque yo no quiere morir, porque yo nos trae de aquí para allá, del tingo al tango, en la fantasía, en la proyección, en el pasado, en el recuerdo, y no nos deja, como no tomamos control de nuestros actos, de nuestra mente, no nos gobernamos a nosotros mismos, pues el yo hace lo que quiere con nosotros todo el día y todos los días. Y seguimos posponiendo la gnosis o el trabajo psicológico para mañana. Ujú. Mm, De ahí hablamos de la mitomanía, que decíamos que es algo muy peligroso, que es que nos alejemos de los mitómanos, personas que tienen, que es como el yo fariseo, pero estos sí ya son peores, porque normalmente el mitómano, me acuerdo más o menos que decíamos cuáles son sus características o sus rasgos, que el mitómano es controlador, es charlatán, es rollero porque envuelve a las personas, las convence, tiene esa habilidad para persuadir, porque el mitómano quiere tener seguidores, quiere tener gente que la apoye, que la adule, que la alabe, que la ponga en un altar, quiere tener seguidores. Ujú. Ese es un mitómano y de seguro conocemos a alguno. Entonces, por eso les decía en ese día, si reconocemos a un mitómano, salgan corriendo porque nos va a llevar a la perdición, ¿sí? Como cuántos mitómanos que han tenido seguidores y se han eh, suicidado de manera colectiva, ¿verdad? Pero llega a tener esa persona tanto poder sobre sus seguidores que lo que les diga, o sea, no hay, como decimos, es ley, o sea, no hay otra verdad más que lo que dice esa persona, como tantos que salen ahora que son Jesús. Ahora sale mucha gente en YouTube, yo no las veo, pero me platican, sale mucha gente en YouTube que habla con Jesús, ajá, pero a veces dicen cosas que yo digo, no, ya aquí ya algo no está bien. Yo no digo que no haya alguien que pueda platicar con Jesús, claro que sí, pero, pero ahí cuando te dicen ciertas cosas dices, no, esto ya no es. Ajá. Hay varios en el Facebook, eso sí los he visto, que se creen Samael o se ponen un nombre parecido a Samael Aumbeor o casi idéntico, le cambian unas letritas o le agregan otro apellido, etcétera. Entonces, pues es importante también ver si nosotros no somos mitómanos. El fanatismo poco a poco te va llevando a la mitomanía. Por eso hay que observar si somos estudiantes de gnosis fanatizados. Y de seguro sí, porque yo lo he visto en mí. Y si lo he visto en mí, de seguro les va a pasar a ustedes. Lo importante es darse cuenta e ir saliéndose, porque ahorita me fanatizo de una forma, mañana me fanatizo de otra y pasado de otra. Pero si nos damos cuenta, pues no hay problema porque vamos saliendo de ese fanatismo, porque al final es un yo y lo tenemos, por lo cual quiere decir que nos vamos a fanatizar de alguna manera. Ujú. Y a veces
se demuestra el fanatismo. Es muy sencillo verlo en un estudiante de la gnosis porque ya no quiere hablar con nadie, porque ya no quiere salir a ningún lado, porque el mundo está degenerado y yo no, porque la gente duerme de la conciencia y yo estoy despertando y ya no quiero ni saludar al vecino porque me va a contaminar con sus palabras, con su mirada. Eso es un fanático de la gnosis. Ese es un fanático y que no tarda en llegar a ser mitómano, porque se siente algo que no es, porque está igual o más degenerado que el vecino. Sin embargo, se sí dice el yo fariseo, no, es que yo ya como estoy en la gnosis, yo ya estoy en otro nivel, ¿verdad? Y no, no debemos de caer en eso. Obviamente, estamos tratando de aislarnos, de alejarnos de cierto tipo de personas, eso es cierto, pero no podemos alejarnos del mundo. Y de repente tenemos que convivir con cierto tipo de personas, pues nada más porque sí, ¿no? Porque es mejor tenerlos de amigos que de enemigos y cosas de estas, ¿no? Que son parte, pues, de la vida y que uno tiene que aprender a caminar entre cuadros blancos y cuadros negros, es decir, caminar entre lodo sin mancharse. Ahorita nos conectamos otro ratito, por favor, ahorita que se acabe. Entonces, pues que hay que observar ese fanatismo y esa mitomanía, ¿sí? Bueno, luego vimos el tema 39, que también fue un poquito extenso, que es didáctica concreta para la disolución del yo.